Buenas noches. Listo, ya estamos en vivo. Buenas noches a todos. Ya estamos un lunes más transmitiendo en vivo nuestro estudio de Eclesiastés, la sabiduría de Dios. Gracias a Dios, ya estamos aquí listos para arrancar. Hoy vamos a seguir adelante con un tema bien interesante que pues nos debe de interesar a todos. Un tema interesante que nos debe de interesar a todos. Y bueno, nada más estamos aquí checando que todo esté correctamente en la transmisión, tanto en Facebook como en Instagram. Parece que todo marcha bien. Aquí ya tenemos todo listo. Si tú ves, escuchas bien, ponme un dedito arriba ahí en los mensajes. Dale like, recuerda compartir este video. Y bueno, pues gracias a Dios ya estamos aquí dándole eh, continuidad a nuestra serie de Eclesiastés. Hoy vamos a estar analizando un pequeño fragmento del capítulo 7 y como pueden darse cuenta en el título del estudio de esta noche, la reputación de un hijo de Dios, pues es pues muy interesante. La verdad es que vamos a estar aprendiendo muchas cosas acerca de lo que se conoce como una reputación, de lo que nosotros somos delante del Señor, de cómo debemos incluso de vivir nuestra vida, ¿verdad? Y qué es lo que en última instancia tiene verdadera importancia y que pues también no lo tiene, ¿no? Como el autor de el libro de Eclesiastés pues nos ha hecho ver a lo largo de estos episodios. No siempre él reflexiona de forma eh, optimista, sino muchas veces de forma completamente realista y a veces pues la realidad es cruda. Pero bueno, vamos a estar dando un repaso a algunos versículos y seguramente que será todo de bendición. Así que pues vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este estudio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de aprender de tu palabra, de enseñarla, Dios. Gracias porque tú eres misericordioso, Señor, porque a pesar de nuestros errores, Dios, a pesar de nuestra vida, que muchas veces te tenemos separado de nuestros planes, de nuestros anhelos, Señor, tú eres siempre fiel y cumples tu promesa de estar en todo momento con nosotros. Te doy gracias, Señor, por la posibilidad de conectarnos cada lunes, Dios, para aprender más de ti, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a todo aprendizaje, para que nosotros podamos construir y edificar nuestra vida de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos rápidamente entonces al libro de Eclesiastés. Vamos a seguir adelante, vamos al capítulo 7. Vamos a leer, pues vamos a leer unos cuantos versículos a ver cuánto podemos adelantar. A lo mejor no serán muchos versículos, pero por supuesto que la enseñanza siempre es profunda, ¿verdad? Dice el capítulo 7 del libro de Eclesiastés: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en la que hay alegría. Vamos a estudiar solamente estos 4 versículos, que bueno, son versículos muy interesantes porque si nos preguntaran de una forma muy coloquial por qué tendríamos que pensar que lo que normalmente nos causa tristeza o nos causa este pues malestar, Salomón considera que es mejor, ¿verdad? Creo que nosotros de una forma natural nos iríamos por todo aquello que nos da más alegría, que nos da más seguridad, y
pues aquí nos encontramos con que es mejor todo aquello que a lo que quizá pues no queremos nosotros acceder, ¿verdad? Quiero leerte aquí ya que tengo en la mano la versión del lenguaje actual para que lo podamos comprender un poquito mejor y ahorita paso a paso lo vamos a ir desmenuzando como nos gusta hacerlo en estos estudios. Mira, dice así, más vale ser respetado que andar bien perfumado, más vale el día en que morimos que el día en que nacemos. Más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Más vale llorar que reír, el llanto nos hace madurar. En un funeral los sabios saben cómo portarse, pero los tontos solo se ríen y hacen chistes. Híjoles, no, que bueno, la traducción al lenguaje actual pues es eh, sí sumamente clara, ¿verdad? Y sumamente ruda también, podríamos decirlo de esa manera, y pues tenemos que ir analizando pues paso a paso de qué se trata esto que Salomón nos quiere mostrar, nos quiere decir, porque pues vuelvo a lo mismo, no, nosotros no estaríamos pensando que siempre será mejor la muerte, el luto, el lamento, el llanto, que la risa, que la alegría, pero pues bueno, lo primero en los enunciados, en estos enunciados que nos da el versículo 1, donde dice mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, está hablando justamente de la reputación. El primer enunciado que inicia con la frase mejor es la buena fama se refiere justamente a la reputación que nosotros tenemos. Y bueno, es algo, quiero pensar que es un tema que pues todos en algún momento debemos de estudiar, no solamente a la luz de la Biblia, sino también de forma cotidiana, ¿verdad? Porque no sé cuántas veces nos estamos preocupando por nuestra reputación, no sé de qué manera nosotros podemos estar pensando en conservar una buena imagen, un buen nombre. Em, yo honestamente, pues pueden pasar a lo mejor días, semanas en que pues no reflexiono al respecto, no sé ustedes, y no porque no sea importante reflexionar en eso, no porque no interese, no importe, sino porque creo que nos hemos acostumbrado a que en estos días la clásica frase de, pues bueno, allá que piensen de mí lo que quieran y nunca uno le da gusto a nadie, así que pues puedes pensar lo que tú quieras. Por ahí hay una frase en las redes sociales, por ejemplo, que dicen, no te desgastes explicando cosas o comportándote de cierta manera porque pues a tus amigos no les es necesario, a tus enemigos nunca estarán de acuerdo contigo y no lo entenderán. Y por algo así dice, estoy parafraseando, pero espero estarme explicando, ¿no? Que pareciera que pues, no debería de importarnos lo que piensen de nosotros. Y es una frase pues muy común y muy recurrente. Y aunque en el sentido estricto pudiera tener algo de razón porque pues no estamos viviendo por el qué dirán, nosotros como hijos de Dios debemos de considerar pues un punto de vista diferente, ¿verdad? Yo creo que en nuestras familias, nuestros padres nos trataron de inculcar pues valores que elevan nuestro nombre, valores que elevan nuestra imagen delante de las personas y pensar en que no debería de importarnos si nosotros siendo hijos de Dios, creo que sí estamos cometiendo un error. Nunca pensaría en que los que aciertan son las personas que no tienen a Jesús como su Salvador y que a lo mejor ellos podrían vivir de la forma en la que te comentaba, ¿no? De que no les importa lo que diga nadie más, pero nosotros somos llamados por el mismo Jesucristo, sal de la tierra y luz en medio de las tinieblas. Entonces, si nosotros podemos eh, pensar bien y de forma clara en lo que significa estas palabras de Jesucristo, pues entonces no cabría en nuestra vida espiritual, no cabría en nuestra vida cristiana, no cabría en nuestra vida, pues el que no nos importe lo que los demás piensen. Repito, es verdad que nosotros no tenemos que vivir del qué dirán y por el qué dirán,
pero si nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y como dicen por ahí algunos teólogos, somos la Biblia andando, es decir, nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, etcétera, etcétera, pues sí nos debería entonces de preocupar que nuestra integridad y nuestra reputación sea conforme a la imagen de lo que nosotros profesamos, ¿verdad? De ser hijos de Dios, de haber sido salvos por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, yo recuerdo hace también muchos años eh, que justo en el lugar de reunión que teníamos en aquel entonces, sí había personas que incluso provocaban la murmuración y esto era bastante serio, ¿no? En ese momento, pues a lo mejor pudo haber dado risa o pudo haber dado un poco de inquietud o curiosidad para saber cómo iban a actuar diversas personas, sabiendo que lo que estaban pues tratando de hacer era provocar justamente la murmuración, el chisme, y pues la verdad es que eso no, en ningún sentido puede ser una vida cristiana adecuada. Entonces, repito, si nos atenemos a lo que decía Jesucristo y lo que dice en su palabra el Señor de que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, nuestra forma de vivir sí tiene que dar de qué hablar, nuestro ejemplo sí tiene que dar de qué hablar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de comportarnos en las 5 áreas de nuestra vida, la forma en la que nosotros nos mostramos cada vez que abrimos los ojos y nos despertamos, tiene que dar de qué hablar, pues estamos representando al reino de los cielos, estamos representando a Jesucristo, y si nosotros pues queremos vivir como sea, como nos da la gana, practicando el pecado, practicando la amargura, los celos, la ira, las contiendas y toda la lista de las obras de la carne de Gálatas 5, pues entonces estamos dando un muy mal testimonio. Y a lo mejor gente dentro de la iglesia pues puede tener la idea de que, bueno, pues como te comentaba hace rato que fui testigo, pues que digan de mí lo que quieran y que hablen como quieran y no, no, porque no podemos nosotros pensar y anhelar, ¿verdad?, dentro de nuestra vida espiritual, que estamos buscando conseguir la plenitud de la estatura del varón que es Jesucristo, y al mismo tiempo decir, pues no me importa lo que piensen de mí, yo sigo actuando como mejor me parezca. Pues no hay coherencia, ¿verdad? No hay coherencia, no hay sentido, y entonces estamos perdiendo justamente la identidad que Jesucristo nos da al decir que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Si bien es cierto, o más bien nosotros debemos de seguir inculcándole a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, el ejemplo del ser verdaderamente íntegros, de que nuestro nombre sí tenga un valor, no por lo que somos nosotros, sino por la obra del Señor en cada uno de nosotros, pues debe de ser una constante, no debe de estar separado de nuestra vida cristiana. Repito, si nosotros volteamos a ver a la historia y volteamos a ver nuestra propia forma de crecer, si tú puedes fijarte en la familia que estás criando, como padres que somos, como padre, como madre, etcétera, etcétera, nosotros no descartamos nunca inculcarle a nuestros hijos y a las personas que nos rodean, pues buenos valores, ¿verdad? Y nos agrada cuando todos tienen una opinión de las personas que amamos que sea buena, ¿verdad? Yo me siento muy orgulloso pues, de mis hermanos, de mis hermanas. Yo me siento muy orgulloso también de la formación que recibí por parte de mis padres. Me siento completamente orgulloso de mi familia, de mi hijo Juan, de mi esposa Diana. Me siento completamente orgulloso de las personas que ha puesto Dios en mi vida, como mis pastores, como mis amigos, y etcétera, etcétera. Muchos de mis colegas, desde luego. Y a mí me gusta pues ser parte importante de su vida, donde podamos seguir creciendo todos juntos, justamente como un ejemplo de integridad y como un ejemplo de buena reputación. Entonces, siendo aún así personas que no tienen a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, en la naturalidad de la vida social y de la moral, pues se busca tener una buena reputación, pues cuanto más nosotros siendo hijos de Dios, porque representamos en esta tierra, en este mundo caído, un reino. Y
Tristemente, pues como te comentaba, hay personas que siguen viviendo de la misma manera que viven las personas del mundo, pensando en que pues lo que diga la gente de mí a mí no me importa, y pues esto es grave, ¿verdad? Porque no solamente una familia puede ser avergonzada, no solamente una familia puede ser dañada, sino también pues colegas, también en el trabajo, nuestra eh, nuestra vida social, nuestra vida laboral, nuestra vida emocional y por supuesto hasta nuestra vida espiritual, ¿verdad? No podemos pensar que la persona que tenga como idea el vivir como quiera su vida, no importando lo que piensen los demás de él, y ojo aquí, sí estableciendo claramente que hablamos de una persona sellada por el Espíritu Santo, pues es absurdo pensar que, no que el único afectado en la forma en que se pueda considerar es justamente y solo a esa persona. Afecta, por supuesto, a todos los que lo rodean, ¿verdad? A la familia espiritual, a la familia natural, como te decía, al equipo laboral, sus propias relaciones. Y hay gente que pues puede manipular de tal manera sus amistades que cuando quiere las tiene cerca, cuando las quiere las rechaza, ¿verdad? Y eso es insensato a la luz de la palabra, ¿verdad? Puedes estar avergonzando tus propias relaciones, porque finalmente hay un dicho aquí de Primera de Pancho 25:42 que dice: el que con lobos anda, pues a aullar se enseña. ¿Verdad? Entonces nuestra reputación, nuestra integridad, pues empieza a verse ya categorizada o catalogada, no solamente por lo que nosotros hacemos o lo que nosotros, o la forma en la que nosotros actuamos, sino también por la gente de la que nosotros nos rodeamos, ¿verdad? Entonces, a la luz de la Biblia, pues esto nos enseña que es insensato, ¿verdad? No guardar nuestra reputación ni nuestra integridad. La palabra insensatez, pues en el sentido más coloquial, se traduce como el tener una conducta pues poco prudente o imprudente. El insensato a la luz de la palabra de Dios es aquella persona que desprecia la sabiduría, los mandamientos, los estándares de comportamiento, los estándares que nos pone la misma palabra de Dios, pues para vivir una vida en el Espíritu. Una persona insensata es aquella que es iracunda, que por nada se prende, que por nada se ofende, que por nada se queja, ¿verdad? No tiene entendimiento y actúa de forma imprudente. Esa es una persona insensata. Y bueno, aquí hablando justamente, dice el versículo 1, pues la buena fama, que es, o sea, nuestra reputación, nuestra integridad, mejor es la buena fama, esta integridad, que el buen ungüento. Ahorita lo vamos a tratar y dice: mejor el día que la muerte y el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Pero dice acá, lo que yo te quería comentar es en el versículo 4: el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa donde hay alegría. Y este versículo 4 es la traducción del lenguaje actual. Esa palabra insensato dice: en un funeral los sabios saben cómo comportarse, pero los tontos, es decir, cuando una persona a la luz de la palabra de Dios, que se comporta de forma imprudente, que desprecia la sabiduría del Señor, el consejo, los mandamientos, que es fácil, que es iracundo, que es sentido, que se ofende por todo, esta falta de entendimiento y esta forma de actuar de una forma irracional, pues es un tonto. La insensatez se traduce como ser una persona tonta. ¿Y por qué habla justamente de esto? Porque pues no hay ganancia, no hay bendición, no hay bienaventuranza, no hay nada positivo en el ser imprudente, en el comportarnos de forma equivocada, en el pecar, en el desprecio de la inteligencia y la sabiduría que viene de parte de Dios. No hay ganancia en ser iracundo, sentido, resentido, chismoso, en el al que le gustan las contiendas. No hay ganancia en aquel que divide, no hay ganancia en aquel que es flojo, que no aporta, sino que solamente
como tuve la fortuna de predicar el domingo pasado, es decir, ayer, solamente se vuelve un consumidor o un aparente consumidor de las bendiciones y quita a Dios y todo su consejo del centro, ¿verdad? Eso es algo que lo haría solamente un tonto, alguien que no tiene entendimiento y que actúa de esa manera. Proverbios, vamos rápido al Proverbios 12:15, nos enseña lo siguiente. Vamos rápidamente, Proverbios 12:15 dice así. Dice, el camino del necio, que también es esta palabra, insensato, tonto, es derecho de acuerdo a su propia opinión, mas el que obedece al consejo, ese verdaderamente es el sabio. El versículo 16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Aquí nos enseña, pues algunos ejemplos, la palabra de Dios que tienen que ver con la insensatez, ¿verdad? El insensato se enoja con facilidad, como dice aquí. El insensato, pues, pervierte sus propios caminos, enseña o muestra que lo que él piensa y la forma en como él actúa y la forma que determina el actuar en las diversas áreas de su vida, pues están más basadas en lo que él cree que es conveniente y no en lo que el Señor nos enseña y no en lo que el Señor nos muestra. Es decir, te puedo poner un ejemplo, pues para David fue mucho más sencillo encontrar sabiduría en una estrategia militar para que mataran al esposo de Betsabé, ¿verdad? Para poderse librar de ese problema, que acudir al consejo de Dios, actuó de una forma insensata, ¿verdad? De acuerdo a su experiencia, de acuerdo a los recursos que tenía. Él era, pues, por supuesto, el rey de Israel, él tenía todos los ejércitos bajo sus órdenes. La forma en la que buscó salir de ese problema fue completamente insensata, ¿verdad? Desesperada, carente de sabiduría, como vemos que a la luz de la palabra de Dios se define la insensatez. Y entonces opta por sus propios pensamientos, por la propia resolución terrenal de este problema, se allega de los recursos no divinos, sino carnales y terrenales, en este caso los militares, pues para exponer no solo al esposo de Betsabé, sino a todas las personas que estaban con él. Y pues terminan muertos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña? Pues que los necios, como dice el versículo 15, pues son y hacen cosas rectas de acuerdo a su propia opinión. Y pues a la luz de la Biblia nos damos cuenta que la gran mayoría de las cosas que nosotros hacemos sin el Señor, y si no es que todas, porque pues habrá algunas que hagamos de forma así imprudente sin el Señor, pero que no traen consecuencias tan nefastas, y aunque no estoy disculpándolas ni las estoy justificando, pues sí no llegan a ser tan graves como el ejemplo que pudimos analizar hace un momentito sobre David, pues sí nos enseña, ¿verdad?, que basados en nuestra propia experiencia, basados en nuestra propia opinión, pues nos estamos convirtiendo en alguien necio. Y dice la siguiente parte, más el que obedece el consejo es sabio. ¿Y el consejo de quién? Pues evidentemente de parte de Dios, porque luego los consejos que nos dan las personas que nos rodean, pues a veces como decimos, ¿verdad? Están igual para el perro que uno o peor. Y pues de dos no se hace uno, de tres no se hace uno, y entonces mientras todos estemos de acuerdo en que nuestra experiencia y que nuestros considerandos son más importantes que el consejo del Señor, pues siempre vamos a terminar, como decimos en México, regando el tepache, ¿verdad? Y entonces eso causa claramente una mala reputación, nuestra integridad se ve afectada, se ve dañada. Repito, nuestra reputación se ha visto ahora sí ya mermada. Ah, estoy tratando de acordarme, si no ahorita lo busco en Santo Google. Creo que es el Proverbio 4, en el versículo 10, y si no es el 10:4. Creo que entonces sí es el 10:4, si no ahorita lo busco en Santo Google. No, la verdad es que ya no me acuerdo. Se me acaba de perder, pero no quiero justamente perder el hilo, y te quiero mostrar un ejemplo que es maravilloso, un consejo de la palabra que es
eh, este, que es de verdad de muchísimo valor. Y es en Eclesiastés 10, no en Proverbios, no era Proverbios 10, es Eclesiastés 10, justo el libro que estamos analizando, pero evidentemente todavía no llegamos al capítulo 10, así que vamos a adelantarnos un poquito. Dice Eclesiastés 10, un consejo que es maravilloso, dice, las moscas muertas, en el versículo 1, hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Fíjate nada más en qué tremendo riesgo está nuestra reputación, nuestra honorabilidad como hijos de Dios, como la gente que ve. Híjole, yo no, ay, no sé cuántas veces me he arrepentido. Me vas a decir, si te has arrepentido muchas veces de lo mismo es porque no hay un genuino arrepentimiento dentro de tu corazón. Si no me entendiste, regrésale tantito si lo estás viendo en diferido. Pero tendrías mucha razón en decir eso, porque tengo que decirlo, yo muchas veces me he arrepentido de la, de a veces cómo se actúa, de a veces cómo me puedo dirigir a las personas, etcétera, en el trabajo, pues, incluso también, bueno, en muchas áreas de mi vida, y yo digo, no debía haberlo dicho así, no lo debía haber hecho de esa manera, no lo debía haber dicho de esa forma, etcétera, ¿verdad? Y sí, en el constante don del Señor del arrepentimiento, pues evidentemente, pues pido perdón y trato de mejorar, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces lavamos nuestra imagen de pues personas consagradas, de personas honestas, de personas íntegras, de personas honorables? Por una tontería, ¿verdad? O sea, nos comportamos de algo y como dicen por ahí, uy, me desilusionó, uy, me decepcionó. Y aunque vuelvo un poco al inicio, no estamos aquí para hacer, como dicen por ahí, monedita de oro para caerles bien a todos. Sí es verdad que nosotros debemos de conservar nuestra integridad, honorabilidad y reputación, pues estamos representando al reino de Dios. Y cuántas veces yo no he dicho, híjole, la volví a regar. Híjole, no, o sea, ¿cómo van a llegar a los pies de Cristo si estoy dando el peor de los testimonios, verdad? Y pueden ser cosas a lo mejor muy sencillas, pero que de verdad cambian por completo la imagen que uno puede dar a las personas y sobre todo a los inconversos. Y esto no significa de que yo me ponga una máscara, de que tú te disfraces de algo, que también uses una máscara. No, se trata de ser genuinamente íntegros, genuinamente honorables, ¿verdad? Para que entonces sí no haya mancha. Y es tan increíble este consejo. Yo me acuerdo en otra casa donde tuvimos la bendición también de vivir, este versículo yo lo tenía también pegado en la puerta de entrada, ¿verdad? Para que cuando yo saliera, pues lo viera, o sea, por dentro la puerta. Este, porque a mí me hacía reflexionar inmediatamente, ¿verdad? Tengo que ser prudente, tengo que comportarme de una manera adecuada. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, que también viene el actuar alocadamente como una definición de insensatez o de tonto, dice una pequeña locura, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura acaba con nuestra honorabilidad, acaba con nuestra reputación. Lo hemos visto lamentablemente en tantos ejemplos en la vida cotidiana y en este año y creo que el pasado, tantos grandes líderes espirituales, ¿verdad? Que los que muchos aprendimos en sus mensajes, en las lecturas de sus libros, en haber visto uno que otro sermón, en el recibirlos incluso en nuestros lugares de reunión, nos damos cuenta que cometieron esa pequeña locura y su reputación se fue al suelo. ¿Verdad? Nunca hemos dudado de la restauración que solamente es a través del Señor y que se logra de forma íntegra. Yo creo fielmente en que cada persona que ha dado ese paso, el Señor cuando otorga el don del arrepentimiento, la restauración es íntegra, es impecable, es completamente sin mancha. Pues ya nada más falta que aquel que cayó reconozca su falta, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquel que encubre su pecado, no, perdón, que aquel que confiesa su pecado y se aparta,
hallará gracia, ¿verdad? Y el perdón, pero el que lo encubre, pues simple y sencillamente nunca va a prosperar. Y esto no tiene nada que ver con lo económico ni nada, sino en las 5 áreas de tu vida, en lo espiritual, social, familiar, emocional y laboral. No vas a prosperar si no hay un genuino arrepentimiento en ti y sigues abrazando el pecado. Siempre va a traer una cosecha y siempre va a ser negativa. Entonces, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 10:1, ¿verdad? Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable, le termina por arruinar por completo. Entonces, el ser insensato son puntos que nos llevan a perder una buena reputación y una buena imagen como representantes del reino de Dios. Te decía, tienen como características pues el despreciar la sabiduría, ¿verdad? O sea, cuando uno es de buen entendimiento y amas verdaderamente al Señor, pues estás tratando de buscar al Padre este consejo, ¿verdad? O sea, diario un salmo, diario un proverbio, que los proverbios cómo nos ayudan, de verdad hay que hacerlo todos los días, léelos. Si no te quieres ir en orden, no te vayas en orden, pero lee los consejos de los proverbios y lee las advertencias de los proverbios. No podemos despreciar la sabiduría porque eso es de alguien insensato, es de alguien que tiene una vida supuestamente sellada por el Espíritu Santo, pero que desprecia la sabiduría de Dios. Eso es insensatez, eso es una tontería, eso es ser tonto, ¿no? Reaccionar con ira, con celos, con murmuración, con chismes, con contiendas, con amargura en el corazón, con pleitos que de verdad, luego en consejería o de los que normalmente podemos acceder o ver, nos damos cuenta de que son tonterías, pero que están envenenando y están trayendo una división que, que pareciera verdaderamente eso, una insensatez, una tontería de alguien tonto el no darse cuenta que estamos haciendo una gran división y recordando también la palabra de Dios donde dice que dónde se mostrará que ustedes son mis hijos en el amor que los demás puedan ver, en la unión, no en la división, ¿verdad? Entonces, un insensato está siempre buscando los pleitos, está provocando a ira, es iracundo, es rencoroso, está buscando cómo molestar y cómo criticar a los demás. Híjole, eso de las críticas, ay Dios, no, 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 yo acabo, y lo quiero decir con cuidado delante de la presencia del Señor estamos, yo acabo de recibir em, la voz de Dios de una manera muy consoladora, muy fortalecedora, de llevándome a pensar cómo la gente puede hacer comentarios que solamente buscan destruir, sintiéndose con autoridad moral, espiritual, suficiente para señalar con el dedo tantas cosas que puede verse en la vida de la gente que nos rodea. Eh, a lo mejor suena un poco confuso, pero de verdad, cuando uno está seguro que hace la voluntad de Dios y que ha estado en lo secreto con Él, y que sabe actuar de la manera en la que Dios nos ha guiado y de pronto llegan personas y señalan y levantan los dedos y empiezan a emitir juicios y empiezan a emitir críticas, híjole, pueden destruir también de una forma muy sencilla y criticar la obra de Dios en la persona, en la vida de las personas es algo muy serio, entonces es algo insensato y justamente el rumor, la contienda, el chisme, la murmuración puede acabar por completo con la integridad y la reputación de un hijo de Dios. Y es algo que de lo que nosotros nos debemos de cuidar y es algo que nosotros debemos de decir al Señor, "Oh, Padre, pues tú has prometido no dejarme avergonzado, tú has prometido que en ti yo encuentro defensa, por supuesto, y finalmente también soy bienaventurado, ¿verdad? Porque sabía y dice la palabra de Dios que somos bienaventurados, los que somos, a los que se les critica por causa del nombre de nuestro Salvador, ¿verdad? Por causa de la predicación del Evangelio. Y aunque entiendo que muchas veces la opinión de las personas pues no es malintencionada,
cabe en ellos la insensatez de abrir la boca de una forma sin conocimiento, sin razón, y empiezan a dañar, ¿verdad? Hablando justamente de la reputación de un hijo de Dios, es importante también poder tener la oportunidad y si se da la ocasión, pues de defender, ¿verdad? Esa honorabilidad, porque si bien es cierto que nosotros no debemos desquitarnos ni debemos de vengarnos, son tareas que tiene el Señor prometidas para nuestra vida. El Señor es quien nos cuida, quien nos protege y quien no nos deja avergonzados. También es verdad que nos ha dado la razón, nos ha dado el entendimiento, la sabiduría para comprender que muchas veces esas habladas o esas murmuraciones, si bien es cierto, pueden estar trayendo daño a nuestra reputación, tenemos la posibilidad de aclarar, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de no de justificar, no de poner pretextos, porque eso no lo hace un cristiano sabio, sino de aclarar y dar razones por las que se pueden presentar ciertas situaciones. Otro de los ejemplos que nos puede llevar a, a convertirnos en una persona, en hijos de Dios, que puedan perder una reputación o puedan perder su honorabilidad, pues es el no escuchar los consejos, ¿verdad? Yo lo acabo de ver también claramente, el necio, como dice los proverbios, el proverbio que acabamos de leer, Proverbios 12, dice que el necio cree saberlo todo, mientras que el inteligente oye y aprende de los demás. Y yo comentaba hace muy poquitito tiempo con mi pastor, ¿verdad? Y yo decía, finalmente de las situaciones que están sucediendo o que llegan a suceder alrededor de cada uno de nosotros, pues Dios en su infinita sabiduría las ha permitido con el propósito de que a nuestra vida justamente llegue la corrección, el consejo, ¿verdad? La instrucción que nos hace aprender y por supuesto ser mejores en nuestros ministerios en este caso, ser mejores en nuestras familias, ser mejores en nuestro trabajo, ser mejores con nosotros mismos en el mantenimiento de nuestras emociones, de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que platicamos, etcétera, etcétera. Y el que no escucha consejo se vuelve una persona insensata que tarde o temprano, por no están mis papás, no está mi jefe, estoy solo, aquí yo puedo comportarme porque nadie me ve como yo quiera, incluso pecar porque en estos engaños del reino de las tinieblas nos nubla el entendimiento y no nos damos cuenta de que sí hay alguien todo el tiempo con nosotros que es el Señor Jesús y tristemente lo hacemos convivir con nuestro pecado. Pero la integridad de un hombre, la integridad de una mujer, la integridad de una persona se mide de una forma mucho más clara en la soledad, ¿verdad? Cuando creemos que nadie nos está viendo, lo demás es ponerte un ungüento y parecer siempre honorable. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que es mucho, de mejor estima el buen nombre de las personas que incluso las muchas riquezas. Y esto sí viene en Proverbios 22. Es que leer Proverbios de verdad es, o sea, son cápsulas de Ubicatex para el diario vivir y para estarlas repitiendo, porque pues no vamos, difícilmente vamos a perfeccionarnos de la noche a la mañana. Dice Proverbios 22, de más estima, en el versículo 1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Es que no hay forma más clara de definirlo. O sea, nuestra reputación, nuestra honorabilidad, nuestra integridad vale muchísimo más que cualquier riqueza, ¿verdad? Y como que la misma sociedad, los mismos estándares nos han de alguna manera engañado, nos han hecho ver que no, la buena estima, que la buena, perdón, la buena estima, las riquezas, el oro y la plata, y debe de ser una persona íntegra en su trabajo, debe ser completamente honorable, pues es parte del gobierno, debe ser pulcro en todas sus finanzas, debe tener una reputación completamente adecuada, porque para que las grandes empresas depositen su confianza en estas personas, ¿y cuál? O sea, muchos, porque no digo que todos, evidentemente, no digo que todos, tienen un ungüento puesto.
tienen solo ayuda de lo externo, tienen solo una apariencia, pero en la soledad, donde se ve verdaderamente la integridad, la honorabilidad, es donde comienza a torcerse absolutamente todo y a convertirse en necios. Miren, la nueva traducción, no, la del lenguaje actual dice, más vale ser respetado, pero esta parte justo del ungüento dice que andar bien perfumado. Vuelve a lo mismo, el perfume es exterior, el ungüento es exterior. En comparación con, como dice Proverbios 22:1, la estima es el buen nombre. Eso es lo que se estima. Y si tu nombre tiene un significado, debemos de conservarlo. Porque sí, claro, es nuestra vida, es nuestro nombre, pero es más no, el nombre que nosotros tenemos en el reino de los cielos, ¿verdad? Y lo podemos ver en cualquier lado y lamentablemente hasta en nuestros lugares de reunión. Ha habido grandes nombres, pero cuando ha salido a la luz todo como lo promete la palabra del Señor, que no haya nada oculto, que no haya de salir a la luz, nos damos cuenta que la integridad, la honorabilidad en la soledad estaba, o en lo oculto, en el de que aquí nadie me ve, estaba por los suelos. Y es rudo. Dice más adelante, vamos a seguir. Ahora déjenme encontrar otra vez Eclesiastés 7. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa donde hay alegría. Esta analogía que hace de las emociones, eh, el libro de Eclesiastés nos enseña esta perspectiva que te decía en un inicio, nosotros no nos atreveríamos como a tener, ¿verdad? De preferir el luto antes del nacimiento, preferir la tristeza del corazón antes que la alegría. Pero la sabiduría de Dios que depositó en Salomón le da una perspectiva completamente diferente. Veía la muerte como una conclusión de una buena vida. Veía la muerte como la conclusión de una reputación íntegra. Veía el final de la vida con el galardón de haberse mantenido íntegro, de haber sido honorable en todo momento hasta el final. Y por ejemplo, segunda de Timoteo nos enseña esa honorabilidad y esa integridad de la que Salomón está hablando en el libro de Eclesiastés en la vida del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, está en el capítulo 4. Y todos nos conocemos estos dos versículos, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para el cristiano, pues sí, la muerte tiene estos dos aspectos, ¿no? Positivos. Primero, pues es el final de todas las broncas, de todos los problemas, porque es una promesa de Dios, es una corona, es algo maravilloso que el Señor nos ha prometido, que cuando nosotros partamos, dice la palabra del Señor, que para Él es grato la muerte de sus santos. Este es el enfoque que sabiamente Salomón le da, y por eso dice, es mejor la muerte que el nacimiento, porque al nacer, pues bueno, ¿qué hemos hecho? Nada. No hemos establecido ninguna reputación, no hemos establecido un ejemplo del reino de Dios, no hemos establecido el carácter de Jesucristo en nuestra vida reflejado
para todas las demás personas y que se puedan inspirar y ver la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y que puedan seguir a Cristo viendo el ejemplo de la obra de Dios en nuestra vida, pues tampoco, ¿verdad? O sea, en realidad no hemos logrado nada aún más que nacer y gracias a Dios y a su misericordia, pero aún no establecemos reputación, aún no establecemos honorabilidad, aún no establecemos integridad, ¿verdad? Porque evidentemente no hay ni siquiera la capacidad ni cerebral, mental, ni motriz, es decir, no podemos ni siquiera pronunciar palabra, no distinguimos entre el bien y el mal, por eso la gran promesa de que el reino de los cielos es de los niños. Y no es el tema, pero entre paréntesis, si puedes eh, estudiarlo, si tú quieres, de una forma profunda, sí, los niños van al cielo, de acuerdo, pero ¿en qué momento se requiere ya del Salvador para un niño? Bueno, a diferentes edades los niños toman conciencia de lo que ya es hacer el bien y el mal, de actuar bien y mal. En ese momento es cuando, pues sí, personas, niños tan jovencitos, necesitan a Jesucristo como su Salvador. Antes de eso, lo malito que pueda hacer un niño, la travesura que pueda hacer en inocencia, en ingenuidad, etcétera, etcétera, no es juzgada como mal, porque no hay una distinción entre el bien y el mal, y si por la voluntad y soberana del Señor termina su vida en esta tierra, pues evidentemente es heredero del reino de los cielos. Mas cuando este pequeñito de diferentes edades, porque no hay una edad, sino solo la categorización de poder distinguir entre el actuar bien y el actuar mal, entonces en ese momento es cuando ya todo ser humano requiere de un salvador, ¿verdad? Y bueno, la segunda pues es obviamente, primero, te repito, todos los problemas acabarán, pero pues, Filipenses 1:23 a nosotros nos enseña cuál es la segunda parte, pues que es ventajosa y que es anhelada por nosotros. Filipenses 1:23 dice así, porque de ambas cosas estoy puesto en este estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Qué cosa tan maravillosa. Entonces, Salomón pues lo que estaba diciendo es que sí es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, por las razones que te acabo de explicar, ¿verdad? Fuimos dignos representantes como lo hizo Pablo del reino de Dios. Nos encontraremos inmediatamente ya con nuestro Señor, que se supone es lo que más anhelamos, ¿verdad? Es el fin, finalmente, es el fin de todos los hombres. Es algo que no puede ser cambiado, a menos que el Señor venga por su iglesia antes de que esta generación muramos, ¿verdad? De manera natural, o me refiero de manera terrenal, pues nosotros a lo mejor no conoceremos muerte debido al arrebatamiento, ¿verdad? Pero es el final de todos los hombres y Salomón está hablando de una buena reputación, de que fue mejor voltear a de ver esa vida que fue construida por el Señor Jesucristo, que nos dejamos moldear por el carpintero, por el alfarero, y voltear y decir, he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me esperan las coronas. Eso es mejor que, como aclaramos hace un momento en el punto de vista de Salomón, que el nacer aún no logramos hacer una reputación, ¿verdad? Entonces, nadie podemos escapar de la muerte, así que está establecido, como dice Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez y después de ahí el juicio. Y pues bueno, lo que vivimos, imagínate a Salomón voltear y decir, he acabado como Pablo la carrera, he guardado la fe, esto se acaba en este momento y estaré con mi Señor. ¿De verdad no crees que sí es mejor este punto de vista? Decir, bueno, vienen haciendo, no estoy diciendo que no sea padre, ni que sea lleno de gracia ni de bendición el nuevo nacimiento, pero sí debemos de estar conscientes que cuando nosotros nacimos, que las personas que empiezan a nacer,
van a requerir de un Salvador, se van a enfrentar a un mundo corrupto, se van a enfrentar a adversidad, a problemas, y es menester de aquellos que somos espiritualmente mayores, guiemos a todas estas personas por el camino del Señor, porque dice que aun cuando el niño fuere viejo, si, bueno, si instruimos en el camino del Señor, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esa es una seguridad y es una bendición que tenemos y la protección de parte de Dios. O sea, no estamos diciendo que está mal. No es lo que el mundo dice, así de, ay, ¿a qué lo traigo a este mundo a sufrir, a las guerras, al hambre, al clima, a la devastación? No, nosotros ni tenemos que pensar en eso. Cuando el Señor otorga vida, escucha bien, no hay método anticonceptivo que sea más poderoso que la voluntad del Señor, ni voluntad que se niegue a la familia que sea más poderosa que la voluntad del Señor. Así que cuando el Señor ha determinado que alguien nazca, no es el tema y no ni siquiera hay tiempo para tratarlo. Aún en su soberanía el Señor permite que los nacimientos haya alrededor del mundo de maneras caóticas, de maneras tristes, de maneras dolorosas, donde estos pequeñitos enfrentarán una vida llena de adversidad, pero aún de eso el Señor tiene el control. Entonces, empezar a vivir es empezar a pensar en la vida y todo lo que se avecina, ¿verdad? Entonces, es lo que decía Salomón y el punto de vista que tiene de verdad, pues cómo nos transforma la forma de ver nuestra vida espiritual y cómo debemos de entender que estamos viviendo una vida espiritual hermosa, pero que no se compara con la vida venidera, ¿verdad? Y dice, pues mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque en aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en sus corazones. Los momentos reflexivos, cuando un familiar parte, cuando algún amigo parte, cuando hay un luto, de verdad nos hacen valorar la vida como ningún jovencito, como ninguna persona joven lo puede hacer. Cuando nos enfrentamos a este ciclo que es inevitable, repito, a menos que venga el arrebatamiento, empezamos a ver la vida de una forma tan diferente y evidentemente la muerte nos rodea a todos desde que somos pequeños hasta que somos adultos, adultos mayores o muy ancianos. Porque en la voluntad y soberanía del Señor, pues hay quien parte con una década de vida, con 2 décadas, en los 30, en los 40, en los 80, ¿verdad? Y eso siempre nos hace reflexionar. Y Salomón dice, híjole, es que de verdad, valorar de esa forma la vida hace que no le quita lo doloroso, ni lo sorpresivo, ni lo triste. Pero aún ahí vemos la bendición del Señor cuando dice que nosotros en esta tristeza del rostro se enmendará el corazón. O sea, ponemos tan dentro de nosotros y de nuestra vida lo hermosa que es, lo valioso que es que el Señor nos esté sosteniendo, que el Señor esté con nosotros, que nuestro corazón se sana. Pareciera contradictorio, pero de verdad, ora al Señor si no lo ves de esta manera, porque orando al Padre y entendiendo lo que Dios puso a través de Salomón en este libro, en este enfoque de la muerte, de verdad nos va a cambiar a todos la vida. Y hay un contraste. Eso es mejor que los insensatos en la casa en que hay alegría. Es mejor cómo nosotros llenamos el corazón de los pensamientos más valiosos al enfrentarnos directa o indirectamente o estar rodeados de los eventos que tienen que ver con el luto, con la muerte, que la alegría.
donde no es mala, por supuesto, sé feliz, sé alegre, vive conforme a la voluntad del Señor y llénate de gozo, porque ese también es un consejo de parte del Señor, mas no así la insensatez que lleva a las fiestas, a las borracheras, al no valorar tu vida, al perjudicar tu salud, perjudicar tu economía, poner en riesgo tu integridad y la de los tuyos, poner en riesgo tu trabajo, el darle, como decimos en México, vuelo a la hilacha, ¿verdad? Ese es el punto de vista que Salomón nos llega a ser claro. El corazón de los sabios está en la casa de luto. ¿Qué tal? Mas el corazón de los insensatos, los necios, los tontos, en la casa en que hay alegría. Repito, no se refiere al gozo, no se refiere a que seamos felices, a que la pasemos bien, a que estemos alegres, a que riamos mucho, pero siempre en los caminos del Señor. Todo lo que nos causa esa alegría, todo lo que nos causa esos placeres, esas locuras, el mismo Salomón, como lo vimos en episodios anteriores, le dijo: a la risa enloqueces y a la diversión, ¿de qué sirves? Lo reitera aquí. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Tan tan. Las 9 en punto, gracias a Dios. Espero que haya sido de bendición. Concluyo con dos frases de MacArthur, recién fallecido. Dice: cuando un hombre ha vivido ganándose una buena reputación, el día de su muerte puede ser un tiempo de honor. Uf. Como decimos en México, échate ese trompo en la uña. Cuando un hombre ha vivido ganándose una buena reputación, el día de su muerte puede ser un tiempo de honor. El propósito de todos estos pasajes es resaltar que se aprende más de la adversidad que del placer. Lo comentaba con la iglesia el día de ayer. Yo no he visto el rostro de Jesús más claro que cuando la adversidad ha llegado a mi vida. La verdadera sabiduría se desarrolla en las pruebas de la vida. Y bueno, vamos a despedirnos en oración rápidamente. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra vida vale, que nuestro nombre vale, que nuestra honorabilidad, nuestra reputación vale, porque, Señor, tú eres quien ha formado esta vida, tú eres quien anhela que tengamos una buena reputación, tú anhelas que seamos personas íntegras, pues somos representantes de tu reino. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, mujeres valientes, esforzados, que sepan que la vida no es nada más quiénes somos nosotros, sino quién la sustenta. No es nada más que nosotros caminemos por ahí viviendo como si no fuéramos sellados por tu Espíritu Santo, sino que podamos dar testimonio a cada paso, a cada palabra, a cada comportamiento, de que somos hijos tuyos, de que somos hechura tuya, de que somos coherederos justamente con tu Hijo Jesucristo de las bendiciones del reino, de que nosotros somos embajadores de tu palabra, que somos embajadores y somos enviados a dar buenas nuevas de salvación y de perdón de pecados. Que nuestra reputación descanse en ti, Señor. Que nuestro nombre sea el reflejo de tu poderío, de tu magnificencia, de tu gloria, pero también de tu misericordia y de tu sabiduría. Señor, ayúdanos a mantenernos íntegros, Dios, porque es algo que a ti te agrada. No queremos ser insensatos, no queremos ser tontos, antes bien queremos ser sabios. Llénanos de esa sabiduría que desciende de lo alto. Te lo pedimos y lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos y pues bueno, espero que haya sido de bendición. Nos vemos la siguiente semana si Dios quiere. Y recuerden esta frase: cuando un hombre ha vivido ganándose una buena reputación, el día de su muerte puede ser un tiempo de honor. Y daremos la gloria al Señor. Siempre a Dios en el centro. Que Dios les bendiga. Bonita noche. Bye bye.